Continuamos en Diálogo Abierto aquí en Grupo Fórmula, después del bloque anterior en el que José Centeno nos platicó de la encuesta que realizó su empresa, la primera que se da a conocer a nivel nacional, muy reveladora, pero que de alguna manera yo creo que también está influenciada por ciertos factores alternos, externos, y vamos a empezar a referirnos por los dos grandes personajes públicos de esta historia. Sí. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y por supuesto el presidente de la República. El subsecretario López-Gatell está precedido de una larga carrera brillante en el servicio público, de una también importante y brillante formación académica. Es un técnico a quien, aparte de hacerlo el encargado de la parte general, de llevar las riendas de esto, lo vuelven vocero, cosa que yo veo medio complicado. Y yo diría que ha tenido un desempeño bastante satisfactorio en todo sentido, hasta aquella famosa frase en la que más o menos dijo que la fuerza del presidente era moral y que en pocas palabras no contagiaba. Ante la réplica, él mismo dice, a ver, yo soy técnico, no soy político, a mí no me metan en esas cosas. Yo aquí reconozco que el protagonismo del subsecretario López-Gatell, antes de que entremos a la parte del presidente, por lo menos reivindica en este gobierno la parte de los técnicos, de los que sí saben. Porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay muchas ocurrencias de por medio, decisiones que se toman al vapor, y por lo menos en este caso, la batuta la lleva una persona técnica. A pesar de que tenga estos traspiés, en la mañanera dice una cosa y en la de las 7 de la noche, que es donde es su espacio, dice otra. Bueno, no podemos regatearle ningún mérito, tanto como funcionario público como en el caso de su formación académica. Me parece que ha sido puntual, sobre todo a las 7 de la noche, cuando da los avisos y informa del avance y del estado de la cuestión de la pandemia. Me parece que ha sido muy oportuno, excepto este resbalón en el cual señala que la fuerza moral del presidente, me parece un resbalón obvio que lo iba a hacer porque lo colocaron como vocero en un ámbito político. Y en ese sentido, López-Gatell lo que hace precisamente es resbalarse en un ámbito político que no es el suyo, inmediatamente recula y se refugia de nuevo en la parte técnica. Ese es el problema de nombrarlo vocero, debieron haber tenido otro vocero. Ahora, esta parte técnica de salud pública me parece fundamental. Lo que no he visto la parte técnica es en el sector económico, en el cual la Secretaría de Economía tiene técnicos precisamente para resolver cosas de este tipo. Los técnicos de la Secretaría de Bienestar, al menos para contener la incertidumbre en la que estamos viviendo y dar pautas muy concretas, y sobre todo también el tema de relaciones exteriores, los técnicos, no digo los políticos, los técnicos, para ir resolviendo las cosas. Esa es la otra parte, la carencia de la parte técnica. Hay más o menos, porque no recuerdo el dato exacto, 10, 11 países que ya tomaron medidas muy pertinentes y puntuales en materia económica. Creo que el caso más fuerte es el de Francia. Y Estados Unidos donde también. Sí, pero en Francia el Estado está asumiendo el costo de la vida cotidiana de sus habitantes. Sí. Y a lo mejor eso podría parecer medio draconiano, pero esas son las cosas que hay que hacer en las emergencias. Aquí, por otro lado, hasta ahorita, el presidente ha dicho, nosotros no vamos a tomar ninguna medida de estímulo fiscal, y hay ciertas actividades que si no se les impone o se les aplica, van a quebrar. Ahora, hubo una meta hubo una meta del presidente del decir que iba a tener superávit y la quiere mantener a toda costa. Hoy es el momento en el que se puede tener un déficit y se puede tener un endeudamiento. ¿De qué te sirve tener un superávit cuando el crecimiento de la economía de tu país al año va a ser de menos 4? Y cuando tu población lo va a requerir. Eso también. Bueno, López-Gatell. Me llama la atención, me voy con López-Gatell, pero me llama la atención algo que para mí yo tenía un error de percepción. Yo sentía que la gente estaba calificando mal la forma de actuar del gobierno, pero sin embargo lo que acaba de presentar Pepe en su encuesta habla de que 50.4 todavía ven bien la actuación del gobierno. Pero fíjate qué curioso, piden precisamente cerrar fronteras, lo que platicábamos el bloque pasado, y eventos masivos, lo ven como una cuestión. Me voy a lo de Hugo López-Gatell, ¿por qué? Porque Hugo López-Gatell, como bien lo señalas, Memo, es un hombre técnico y de ciencia, que si se mete al ámbito político, pues te va a trastabillar. Entonces, creo que exponerlo a este campo político en esta situación es muy desgastante, porque pues al tener tú una figura brillante y exponerla ante la gente cuando está pidiendo resultados, pues creo que debes de nombrar voceros, como lo hacen otros países. Estados Unidos ya nombró vocero, Canadá también trae sus voceros sobre esta situación. Se rumoró, se especuló que por ahí decían
decían que a lo mejor traían a Juan Ramón de la Fuente un poco a un consejo aquí. Rumores. Pero bueno, a lo que voy, lo importante es quitarle la función a López-Gatell para dársela a alguien más que pueda contener esta parte, ¿no? Y que no sea él el que se desgaste. Y luego, bueno, en esta parte del desgaste, pues recuerdo que hace 10 días él comentó que pues era conveniente no abrazar ni besar a la gente. Luego, una semana después dijo que no pasaba nada en los eventos masivos por el tema este del concierto del Festival Corona. Vive Latino. Y bueno, y luego esta situación última, donde pues sí se resbala, pues de alguna manera. Yo la verdad entiendo el resbalón, porque precisamente, como lo hemos comentado por su perfil técnico, a lo mejor en el fraseo incluso ni siquiera tuvo esa intención. Pero lo que sí está terrible es que lo expongas a esa circunstancia cuando él debería de estar coordinando esfuerzos, no dando informes. Claro. Lo que sí además llama la atención es la ausencia del secretario. Total y absoluta ausencia. Porque realmente el que está agarrando el control de esta situación, de esta crisis, y no nada más de ahorita, lo vimos con el tema del cáncer, medicamentos, anterior. Por eso creo que estás desperdiciando que un gran hombre que te está sirviendo en el gobierno lo estás desgastando demasiado. Bueno, pero más allá del desgaste, lo que yo sí reconozco y veo positivo es que se lo encargaste al que sabe. Claro. Porque hemos visto otros casos muy lamentables. Y aquí por lo menos sabemos, tenemos la certeza que quien está al frente del tema es una persona académica y profesionalmente probada. Además, que le están cargando toda la mano, bueno, eso ya es otro tema. Pero para no cargarle la mano deberíamos de hacerle caso al exministro Cosío, que él invocó la ley para que funcionara el Consejo Nacional de Salud. De hecho, si no mal recuerdo, se debió de haber instalado el jueves pasado. Sí. Estamos en espera de saber qué determinaron. Y bueno, el otro gran protagonista, el presidente de la República. Claro. Aquí hemos platicado mucho de su estilo, de su forma personal. Nada más que aquí, y voy a poner ahora sí que la parte picante en la mesa, porque además esos son los temas que te gustan. Con el asunto del 8M y con el asunto del coronavirus, a mí me da la impresión personal que son dos temas de agenda que no son suyos y que no domina, y que ahí sí lo vemos fuera de cancha. O sea, cuando él instala la agenda en base a su narrativa, vamos, es un mago de la comunicación, pone y quita. Pero en estos dos casos son asuntos que no provienen de su agenda ni política ni ideológica. Que además, también hay que decirlo, en el caso del coronavirus, independientemente de la infraestructura médica nacional, es algo que está más allá de cualquier control, es una pandemia, pero ahí sí lo veo como desencanchado, lo veo además como no siendo el protagonista de la historia y generando una reacción que también lo vimos en la encuesta, que ya no le favorece tanto. Bueno, hay que tomar en cuenta que el presidente marca agenda siempre y cuando él tenga el control. El problema es que en el caso del 8M, 9M, del movimiento de las mujeres, no tenía el control. Y en la pandemia mucho menos. Y eso lo deja fuera de lugar y se siente como expuesto e intenta como volver a los temas en los que él tiene el control. Por eso esta insistencia siempre, Santa Lucía, el tema del Tren Maya, el tema, mil cosas, e intenta minimizar el otro. No lo minimiza. Él es un viejo lobo de mar, un viejo lobo político en el que sabe que hay un problema ahí, pero intenta como dar certeza en los temas que él controla. Y entonces en ese sentido dice y vuelve a insistir en el tema de... Pero la narrativa del coronavirus supera cualquier tema que me digas. El punto de quiebre que llega a tener el presidente es cuando el pasado miércoles saca una estampita, saca todos sus amuletos, que pareciera como algo anecdótico, se lo hubiéramos celebrado en ese momento, sin embargo resultó contraproducente, porque mucha gente empezó a decir, bueno, entonces ¿qué hacemos? Sacamos nuestra estampita del Sagrado Corazón de Jesús, sacamos el tema del trébol, y platicaba con algunos colegas de la Universidad de Milán y platicaba con otros de la Universidad de Roma, me decían, a ver, nosotros tenemos al Vaticano aquí, tenemos a Dios aquí y no nos ha servido de nada. En este caso, una estampita no les va a ayudaros nada, es más, se las vendemos si quieren. Claro. Tenemos acá por montones. Un poco en ese sentido se colocó el presidente, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Sí, internacional. Entonces, ese fue el punto de quiebre. El presidente ya sabe que no puede seguir en esta narrativa, va a intentar seguirlo al menos hasta que se declare la fase 2, pero le va a dar más cancha en este caso a los técnicos. Y eso lo vamos a ir viendo progresivamente, al menos en los siguientes 3-4 días. Yo esto lo compararía con un huracán, ¿no? Los árboles más fuertes, los que resisten, no son los más rígidos, sino los más flexibles. O sea, y en una época de estas tienes que tener mucha flexibilidad. Y el presidente mismo se ha calificado de que él es un hombre terco y necio,
Sin embargo, creo que ideológicamente se la compro. Sí. Pero pragmáticamente es otro asunto. Así es. Y entonces, precisamente en esta rigidez, hoy tendría que buscar ser más flexible y buscar esa gente que le ayude a dar esa flexibilidad para poder dar respuesta a las demandas de la gente, ¿no? Vamos a ir a un corte. Ahorita que volvamos, continúo contigo, Jaime, porque además, ahorita que pones este punto sobre la mesa, pones a la persona más calificada para conducir la coordinación. Pero eres el primero que no hace caso de las recomendaciones que te da. No tardamos. Volvemos de inmediato a Diálogo Abierto aquí en Telefórmula.